Sexta parte de Lo que el verano no pudo enterrar. Capítulo 51. El lugar donde empieza a sanar. El día siguiente amaneció con una claridad distinta. No era que el cielo estuviera más azul, de hecho, las nubes flotaban con su carga habitual de humedad sobre Bangkok, sino que en el rostro de Sarocha algo había cambiado. Era un gesto tenue, una inflexión en la manera de servirse el café, de abrir las ventanas, de acomodar los cojines, una especie de paz provisional, como si la tormenta hubiese dado tregua por una tarde y ella pudiera, por fin, respirar. Pasó la mañana contestando correos y revisando unos papeles que había dejado pendientes desde el viernes, pero cada tanto, su mente regresaba a la cena de anoche, a la imagen de Non tomando una cucharada del mousse de chocolate y bajando la mirada, como si no quisiera ceder, pero tampoco supiera cómo sostener la dureza por más tiempo. Gracias, una palabra, solo una, pero en la voz de su hijo, dicha sin rabia ni resentimiento, se había convertido en una especie de bálsamo. No lo abrazó, no se despidieron con afecto, pero tampoco hubo rechazo. Para ella, eso bastaba, al menos por ahora. A las 7 de la tarde, Rebeca llegó con una bolsa de papel craft en la que traía un vino rosado, pan fresco y unas flores pequeñas, lilas y amarillas, que recogió de una tienda cercana. No sabía si eran tus favoritas, dijo al entregarlas, pero me gustaron y pensé en ti. Sarocha las tomó como si fueran frágiles piezas de porcelana. Lo importante no es si son mis favoritas, Rebeca, es que pensaste en mí. Se besaron con dulzura. El beso no fue largo, ni impulsivo, fue de esos que se dan con gratitud. ¿Cómo estás?, preguntó Rebeca, mientras se quitaba los zapatos. Rara, como si algo dentro de mí se hubiese movido sin hacer ruido. ¿Por la cena con Non? Sí, y por ti, porque siento que por fin puedo contarte algo que no sea solo culpa o temor. Entonces, cuéntame, dijo Rebeca. Te escucho. Sarocha la tomó de la mano y la llevó al comedor. Había preparado arroz jazmín, pollo al jengibre y una ensalada fresca. Todo estaba dispuesto con cuidado. Las servilletas dobladas con precisión, 2 copas de cristal, y las flores de Rebeca en un vaso improvisado. Se sirvieron, brindaron, y luego Sarocha comenzó a hablar. Llegué tensa, mucho. Me temblaban los dedos cuando toqué el timbre. En abrió la puerta con esa calma suya que siempre me saca de quicio y me tranquiliza al mismo tiempo. Me dijo que Non estaba en su habitación, que saldría en unos minutos. Yo asentí, pero por dentro quería salir corriendo. Y cuando lo viste, salió sin prisa. Llevaba una camiseta oscura, el rostro limpio, y me dijo hola mamá, así, como si no hubiésemos estado a punto de rompernos para siempre. No sonrió, no se acercó, pero me dijo mamá, y eso me desarmó. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Lo saludé también, con la voz apenas, y nos sentamos. En sirvió la comida y nadie dijo nada durante un rato. Sonaban los cubiertos, los vasos, pero era como si todo estuviera en pausa. Te miró. No directamente, pero tampoco evitó por completo mi presencia. Era como si no supiera dónde colocarme dentro de sí. Lo entiendo. No debe ser fácil para él. Rebeca asintió en silencio. Le sostenía la mirada a Sarocha, mientras jugaba con el tallo de su copa. Después continuó Sarocha. Cuando En se levantó a buscar agua, yo aproveché y le dije que había llevado mousse, el de chocolate, el que le hacía cuando era niño. Non se sorprendió. Me preguntó si era el que tenía virutas, y yo le dije que sí. Me dio las gracias. Así, sin más. Así, como si me estuviera dando un salvavidas en medio del océano. Me quedé quieta. No supe qué decir. Me bastó con eso. Cuando terminó la cena, se levantó y se fue a su habitación. No me abrazó. No me dijo adiós, pero tampoco me cerró la puerta. Y eso, Rebeca, eso es un comienzo. Rebeca se levantó de su silla y rodeó la mesa. Se sentó en las piernas de Sarocha, que aún tenía una mano sobre el plato. Estoy orgullosa de ti, le susurró. ¿Por qué? Porque no esperaste una absolución. Solo fuiste. Le hablaste con amor, con humildad. Eso no lo hace cualquiera. Sarocha cerró los ojos y apoyó la frente en su pecho. No quiero perderlo, pero tampoco quiero perderte a ti. No tienes por qué elegir. Hay espacio para los dos. Si Non decide abrirse, lo hará. Sarocha interrumpió. Y si tus padres siguen en silencio, ya lo aceptarán algún día. Pero tú y yo, lo que tenemos, lo que sentimos, eso no debe esperar más. Y si el mundo se nos viene encima, entonces nos abrazamos fuerte y resistimos. Después de la cena, lavaron los platos juntas, se mojaron las manos, rieron como adolescentes al salpicarse. Rebeca le puso música desde su celular,
una canción suave en tailandés que ella no conocía, pero que a Sarocha le erizó la piel. Luego se sentaron en el sillón, con las piernas entrelazadas, el vino medio vacío, y una manta sobre las rodillas. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Rebeca. «Siempre. ¿Crees que algún día Non pueda verme como algo más que una traición?». Sarocha la miró con cuidado, le acarició la mejilla. «Creo que Non tiene un corazón más noble de lo que él mismo se permite. Lo heriste sin querer, y él no sabe aún cómo reordenar sus emociones. Pero no te odia. Te prometo que no te odia. Solo está herido. Yo nunca quise dañarlo, y él lo sabrá. Cuando el dolor baje, lo sabrá. Cuando recuerde que tú también eres joven, que tú también estás aprendiendo, que no hubo maldad, solo una historia que se cruzó en el peor momento». Rebeca se quedó en silencio. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha. «Gracias por no rendirte conmigo, gracias por no dejarme que me rindiera». Esa noche no hicieron el amor, no porque no lo desearan, sino porque su deseo había cambiado de forma. Era una ternura densa, envolvente, un quedarse juntas hasta que el mundo las dejara en paz. Durmieron abrazadas en el sofá, entre el murmullo lejano de los autos y el aire tibio que entraba por el balcón. Por primera vez desde que comenzó el caos, Sarocha se durmió sin pesadillas, y en su sueño, Non era un niño otra vez, con las mejillas llenas de chocolate, sonriendo sin miedo. Capítulo 52. Hilos que aún pueden tejerse. La mañana había comenzado sin urgencias. El cielo estaba cubierto, como si Bangkok aún dudara entre la lluvia o el calor. Rebeca caminaba descalza por su departamento con la taza de café entre las manos, los pensamientos aún flotando en la cena de la noche anterior. Ver a Sarocha feliz, aliviada, hablando de Non con un atisbo de esperanza, la había llenado de ternura, pero también de preguntas. Se sentó en el sofá, con el cabello aún húmedo y el teléfono apoyado en las piernas. Dudó unos segundos, pero finalmente marcó. Irin dijo cuando su hermana contestó. «¿A qué hora llegas a casa? Necesito hablar contigo sobre todo». Irin llegó una hora después. Llevaba una cola de caballo apretada, vaqueros y una camisa sin mangas. Al verla, Rebeca sintió una punzada de gratitud. Aunque su hermana no siempre comprendía sus decisiones, jamás había dejado de estar. «¿Café o té?», preguntó Rebeca. «Café, fuerte». Rebeca sonrió, preparó 2 tazas, y se sentaron frente a frente, con las piernas cruzadas sobre el sillón. «Gracias por llegar pronto», empezó Rebeca. «Sé que estás en medio de todo, y quizás te resulta incómodo». «No es incómodo, Becky, es difícil, pero no porque quiera juzgarte, sino porque duele ver a todos sufriendo sin saber cómo ayudarlos». Rebeca bajó la vista. «Quiero hacer las cosas bien, y no sé si eso existe. No sé si puedo amar a Sarocha sin lastimar a alguien, o sin traicionar algo». «¿A qué te refieres?» «A Non, a mamá y papá, a ti, a la idea que teníamos de lo correcto, de lo esperable». Irin suspiró y se pasó una mano por el rostro. «Becky, lo que pasó con Non fue desafortunado, sí. Fue duro, pero no fue una traición. No sabías quién era ella para él cuando ocurrió. Y después simplemente te enamoraste. No es un crimen. ¿Tú lo entiendes así?» «Lo intento. A veces me cuesta, sí. Me cuesta por Non, porque lo quiero. Y sé que aún está sufriendo. Pero no te odio, ni a ti ni a ella. Solo me duele que las cosas no puedan ser más fáciles». «A mí también», susurró Rebeca. «A veces desearía no haber sentido nada, no haber conocido a Sarocha, pero cuando la tengo cerca todo lo difícil desaparece, porque el amor no sigue reglas. No le importa la edad, ni las estructuras familiares, ni los juicios sociales. Solo es, y cuando es de verdad, vale la pena intentarlo, aunque duela». Rebeca levantó la mirada, con los ojos húmedos. «Entonces me apoyas». «Te apoyo en lo que te haga bien, siempre que no te pierdas a ti misma en el proceso, y siempre que recuerdes que los demás también sienten. Non, sobre todo. Pero él es fuerte, y si tú y Sarocha siguen actuando desde la verdad, tarde o temprano lo verá. Hoy lo veré, en la universidad. Quiero hablar con él». «Entonces háblale, sin exigencias, solo desde el corazón, y si no quiere escucharme, escucharte ya sería un avance. Antes ni siquiera podía verte sin apartar la cara. El tiempo está haciendo su trabajo, ayúdalo un poco». Rebeca abrazó a su hermana. «Gracias, de verdad. Lo único que quiero es que seas feliz, aunque no sea como todos imaginábamos». La universidad estaba viva, estudiantes de un lado a otro, el rumor de conversaciones, mochilas colgando, teléfonos, cafés humeantes. Rebeca caminó por los pasillos con un nudo en el estómago. Su clase era a las 11,
pero había llegado antes. Parte de ella deseaba verlo, otra parte temía que ocurriera, y entonces, al girar por la galería del segundo piso, lo vio. Non estaba sentado solo, con una botella de agua en la mano y unos auriculares colgando del cuello. Llevaba el cabello un poco más largo, con una expresión cansada pero tranquila. No parecía enojado, tampoco feliz, solo presente. Rebeca respiró profundo, dudó, dio un paso, y luego otro. Hola. Non levantó la mirada. Su expresión se endureció ligeramente, pero no se movió. Hola. Rebeca se sentó en el banco, dejando una prudente distancia entre ellos. No quiero molestarte, dijo. Si no quieres que esté aquí, me voy. Ya estás aquí, respondió él, sin mirarla. Sí, y si me dejas, solo quiero decir algo, sin pedir nada. Silencio. Te escucho, murmuró. Rebeca tragó saliva. Quiero pedirte perdón, no porque lo que ocurrió haya sido con maldad, porque no lo fue, pero sí porque entiendo que dolió, que fue confuso, y que quizás sientes que te fallé, quizás, probablemente. Sé que nada de lo que diga cambia eso, pero quiero que sepas que nunca jugué contigo, nunca te usé, y tampoco busqué a tu madre como un escape. Cuando te conocí, nada me podía hacer pensar que eras el hijo de la mujer que conocí. Era tan improbable, solo sentí algo fuerte, irreprimible, que creí que se había ido, pero no. Non respiró hondo, seguía sin mirarla. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque tu madre me contó sobre la cena, y porque por primera vez en meses la vi con esperanza, y eso me dio coraje. Él giró lentamente el rostro hacia ella. ¿Sabes cuál fue la parte más difícil? ¿Cuál? No que estuvieras con ella, sino pensar que todo lo que viviste conmigo era mentira, que me usaste para llegar a ella, o para olvidarla. Sentí que me anulaste, que nunca existí de verdad. Nunca fue así, non, nunca. Lo sé ahora, pero entonces no podía verlo. Estaba ciego de dolor. Ambos bajaron la vista. A veces aún duele, murmuró él. A mí también. Me duele haberte herido. Me duele que estés lejos. Me duele no poder cambiar nada de lo que pasó. Hubo un silencio largo, y luego, Non habló, con una voz distinta. ¿La amas? Rebeca lo miró a los ojos. Con todo lo que soy. Él asintió despacio. Entonces, haz que valga la pena. ¿Qué? Que todo esto no haya sido solo un caos. Haz que esa relación signifique algo. Que no sea un capricho, una aventura. Porque si lo es, entonces sí habré sido solo un daño colateral. Rebeca sintió que algo dentro de ella se rompía. No lo es. Nunca lo fue. Y nunca lo será. Entonces, te deseo suerte, dijo él, poniéndose de pie. ¿Nos odias? No, solo necesito tiempo, pero tal vez, en el futuro, podamos entendernos, no como antes, pero de otra forma. Puedo abrazarte. Non dudó, luego negó con la cabeza. Todavía no, y se fue. Rebeca lo miró alejarse con el corazón encogido. No hubo reconciliación, no hubo perdón total, pero sí un pequeño puente, un intento, un paso, y a veces, eso también era amor. Capítulo 53. El precio de ser valientes. La ciudad estaba envuelta en un calor denso, pegajoso, que parecía colarse hasta en los huesos. Rebeca caminaba por las veredas atestadas con paso lento, los pensamientos aún revoloteando como mariposas inquietas. La conversación con Non la había dejado sacudida, con una mezcla de alivio y tristeza que le latía en el pecho. No fue un cierre, pero sí una grieta por la que comenzaba a filtrarse un poco de luz. Cuando llegó al departamento de Sarocha, aún tenía las palabras frescas en la garganta. Sarocha abrió la puerta apenas tocó. Llevaba una bata de algodón suelta y el cabello recogido, descalza, con una expresión expectante. ¿Cómo te fue?, preguntó sin preámbulos. ¿Puedo contártelo con una copa de vino? Sarocha sonrió. Por supuesto. En la sala, bajo la luz suave de una lámpara, se acomodaron con las piernas cruzadas frente a frente. La botella estaba a medio vaciar cuando Rebeca por fin comenzó a hablar. Non en el segundo piso, junto a la galería. Estaba solo. Por un momento pensé en seguir caminando, fingir que no lo había visto, pero recordé lo que me dijiste anoche, que a veces vale la pena hacerlo difícil, y me senté a su lado. Le dije que no quería molestarlo, que podía irme si él lo deseaba, pero me escuchó. No me echó, no me gritó, solo escuchó. Sarocha tragó saliva, atenta. Le pedí perdón. Le dije que no hubo intención de herirlo, que nada de lo vivido con él fue falso, y también le hablé de ti. Le dije que te amo, que lo que sentimos es real, que nunca fue un juego. ¿Y qué te respondió? Me preguntó si de verdad te amaba. ¿Y tú? Le dije que sí, con todo lo que soy, y entonces, me pidió que, si era cierto, hiciera que todo esto valiera la pena.
Sarocha se quedó en silencio. Sus ojos brillaban. ¿Eso te dijo? Sí, fue duro, pero no hubo odio. Dolor, sí. Duda, también, pero odio no. Sarocha apoyó su copa sobre la mesa. Se inclinó hacia Rebeca y la besó, despacio. Un beso que no pedía nada. Solo agradecía. Gracias, susurró, por no rendirte, por seguir construyendo, aunque parezca imposible. Tú me enseñaste eso. ¿Sabes qué pienso?, dijo Sarocha, acariciando su mejilla. Que quizás algún día no pueda vernos sin sentir que perdió algo. Que pueda ver que tú y yo no vinimos a romper nada, sino a buscar un lugar donde ser verdad. Y si ese lugar no existe, entonces lo inventamos. Estaban abrazadas, apenas empezando a relajarse, cuando alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos. Sarocha frunció el ceño. ¿Esperabas a alguien? No. Rebeca se levantó. Al mirar por la mirilla, sintió cómo el estómago se le contraía. Su madre Raue estaba allí, a su lado, su padre Richard, ambos impecables, formales, con rostros tensos. Abrió. Hola, dijo, con una sonrisa nerviosa. ¿Qué hacen aquí? ¿No nos vas a invitar a pasar?, preguntó su padre, sin disimular el tono frío. Claro, pasen. Sarocha se puso de pie al verlos entrar. Su rostro palideció. Sabía que lo que venía sería duro. Se irguió con dignidad, pero el corazón le martillaba el pecho. Señora Raue. Señor Richard saludó con calma. Buenas tardes. Hola, Sarocha, dijo Raue, con una voz que simulaba cordialidad, pero vibraba con juicio. Silencio. Rebeca tragó saliva. ¿Por qué no se sientan? ¿Quieren tomar algo? No hemos venido a socializar, respondió Richard. Esta visita no es de cortesía, Rebeca. Entonces, preguntó, aún de pie. Venimos a decirte que esto, Raue señaló con la mano entre ella y Sarocha, no puede continuar. Sarocha dio un paso atrás. Disculpen, quizás quieran hablar en privado. No, Sarocha, intervino Rebeca. Tú también debes oír esto. No tengo nada que ocultar. Raue respiró hondo. Rebeca, esta mujer tiene casi el doble de tu edad. Podría ser tu madre. ¿Cómo crees que se ve esto? ¿Cómo crees que se siente para nosotros? No estoy haciendo esto para lastimarlos, ni para provocar. Simplemente pasó. Nos enamoramos. De la madre de tu exnovio. Estalló Richard. Es que no te das cuenta del escándalo. No me importa el escándalo, respondió Rebeca, elevando la voz por primera vez. Me importa lo que siento. Me importa quién me mira con verdad. Y Sarocha lo hace. Me ve como soy. Me respeta. Me cuida. Eso es manipulación. Hija, Raue la interrumpió. Tú estás confundida. Ella es una adulta, tú estás empezando la vida. No ves el abuso en esto, pero está ahí. No hay abuso, intervino Sarocha, con voz temblorosa pero firme. Yo no me acerqué a Rebeca con intenciones ocultas. La conocí sin saber quién era, sin saber que algún día cruzaría su camino con el de mi hijo. Yo también he sufrido por esto, también lo he dudado. Pero no hay juego aquí, solo amor. ¿Y qué clase de madre se acuesta con la ex de su hijo?, espetó Richard. ¿Dónde está tu moral? Basta, gritó Rebeca. Esto no es un juicio. No voy a seguir escuchando cómo denigran a la persona que amo, menos en su casa, donde quedó la educación de la que se jactan. Raue se puso de pie. No esperes que aceptemos esto. No podemos, y no vamos a fingir que está bien. No lo finjan, dijo Rebeca, con voz más baja, pero tampoco destruyan lo poco que estoy construyendo. Necesito que al menos respeten que esta es mi vida. Nos vamos, dijo Richard, pero esto no termina aquí. Después de que se fueron, el silencio en el departamento fue espeso. Sarocha se sentó lentamente en el borde del sofá. Lo siento, dijo. Sarocha, no sé cómo llegaron hasta tu casa. No, Sarocha la interrumpió, acercándose. No digas eso. No pasa nada. Son tus padres. Mis padres están cegados por el deber, por las apariencias, pero yo no. ¿Y tú estás bien? Rebeca la miró, se inclinó y la abrazó, con fuerza, con una ternura que no pedía permiso. No estoy bien, pero estoy contigo, y eso me basta para seguir. Sarocha cerró los ojos, con el rostro contra el cuello de Rebeca, y así, en medio del ruido que había dejado la visita de los Armstrong, las dos encontraron refugio en el único lugar donde aún podían ser libres, en los brazos de la otra. Capítulo 54. Lo que se rompe y lo que se queda. La puerta del ascensor se cerró sin palabras. Raue miraba hacia adelante, rígida, con los labios apretados. Richard sostenía las llaves del auto entre los dedos con una fuerza contenida. Ninguno dijo nada durante el trayecto hacia el estacionamiento. Solo cuando ya estaban en el coche, con el aire acondicionado encendido y el murmullo de Bangkok colándose por los cristales,
Raue soltó el primer suspiro largo, tembloroso, como si hasta entonces hubiera contenido una respiración que la sofocaba. «¿La viste?», dijo al fin, sin mirar a su esposo. «¿Viste cómo nos miraba?». «Sí», respondió Richard, aún con la vista en el parabrisas, como si fuéramos los intrusos, como si no tuviéramos derecho a intervenir. Y esa mujer, sentada ahí como si tuviera alguna dignidad. «Raue, no me digas que estoy exagerando. Tiene casi mi edad. Es la madre del exnovio de nuestra hija. ¿Cómo puedes no verlo como algo completamente enfermo?». Richard guardó silencio por unos segundos. Luego dijo, en un tono más bajo, «No estoy diciendo que no sea grave. Lo es, pero no podemos gritarle a Rebecca hasta que entienda. No va a funcionar». «¿Y qué sugieres?». «Que miremos desde la ventana cómo destruye su vida». No respondió él, clavando los ojos en ella. «Digo que quizá deberíamos preguntarnos si lo que está haciendo es realmente destruirse, o si es que simplemente no encaja con lo que nosotros esperábamos». Raue lo miró, sorprendida. «¿Tú, estás de acuerdo con esto?». «No estoy diciendo eso, pero también la vi, Raue. Vi cómo la miraba, cómo la defendía. No era una niña caprichosa, era una mujer enamorada, una mujer confundida, seducida, manipulada por alguien con experiencia y poder emocional sobre ella. ¿Y si no? ¿Y si fue mutuo? ¿Y si ella eligió? ¿Y si no necesita ser rescatada?». Raue se apoyó en la puerta del auto, cerró los ojos. «Yo solo quiero que tenga una vida estable, que sea feliz, que no termine sola, señalada, rota por una historia imposible. Entonces, quédate cerca, no rompas el puente. Rebecca necesita saber que puede volver si todo se derrumba, no que la estamos esperando con la piedra en la mano». Ella no respondió, pero en su garganta, algo se aflojó, un nudo, una tristeza honda. Una madre que, por primera vez, comprendía que no podía salvar a su hija de sus propias elecciones, solo estar allí cuando llegara el naufragio o celebrar si lograba llegar a puerto. En otro rincón de la ciudad, Non salía de la biblioteca. Aún no era tarde, pero el cielo se veía nublado, cargado de humedad. Caminaba sin prisa por el campus, con la mochila colgada de un hombro y los pensamientos tumbando como mosquitos en su cabeza. El encuentro con Rebecca unos días atrás seguía dando vueltas en su memoria. A veces sentía rabia otra vez, a veces pena, pero ya no eran tormentas como antes, eran como olas pequeñas, que lo golpeaban pero no lo arrastraban. Sacó su teléfono, dudó. Había estado revisando su cuenta en redes sociales más de lo normal. No publicaba nada, pero la revisaba. Quizás por costumbre, quizás esperando una señal. Y esa mañana, sin querer, la vio. Una foto en las historias de Erin, un plato de comida, una copa de vino, y al fondo, el marco reconocible del comedor de su madre. Supo entonces que Rebecca estaba ahí, otra vez, con ella. El impacto fue más suave de lo que había imaginado. No se enojó, no maldijo, solo se detuvo en seco, frente a una banca vacía, y se sentó. «Siguen juntas», dijo en voz baja, como si al decirlo en voz alta confirmara que ya no le dolía tanto. Las imágenes del pasado volvieron. Él y Rebecca riendo, él y su madre, cocinando juntos, las tardes de verano sin preguntas, sin secretos, y luego, todo lo que se quebró. Pero ahora, desde la distancia, comenzaba a ver también los matices. Recordó la forma en que su madre lo miró en aquella cena. No había culpa teatral ni manipulación, había amor, genuino, torpe, dolido. Recordó también a Rebecca, sentada a su lado en la universidad, pidiéndole perdón sin exigir ser perdonada. Y en ese cruce de memorias, algo dentro de él cedió. No era aceptación, no aún, pero sí el inicio de una comprensión, de que, aunque él fuera una pieza más del rompecabezas, no era el centro de esa historia, que el amor que ellas compartían no se había construido para herirlo, solo, había sucedido. Suspiró, sacó su cuaderno y, por primera vez en semanas, comenzó a escribir. No un mensaje, no una disculpa, solo palabras, para entender, para soltar, para seguir. Mientras tanto, en el departamento de Sarocha, la noche caía con lentitud. Ella estaba sentada frente al piano, tocando una melodía suave, apenas improvisada. Rebecca escuchaba desde el sofá, abrazada a una manta, con una expresión tranquila. El eco del conflicto con sus padres aún flotaba en el ambiente, pero no pesaba tanto como antes. «¿En qué piensas?», preguntó Sarocha, sin dejar de tocar. «En que mi mundo se cayó hace unas semanas, pero por alguna razón sigo de pie». Sarocha sonrió. «A veces, lo que se rompe, deja entrar luz». Rebecca se acercó y se sentó a su lado en el banco del piano. «¿Sabes qué quiero?». «¿Qué?». «Verte feliz, no solo resistiendo, no solo sobreviviendo,
Quiero que vuelvas a reír con la cabeza hacia atrás. Quiero que cantes mientras cocinas. Quiero que me mires como cuando todo era secreto y deseo, como en Hawái. Sarocha apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y si todo se complica otra vez? Entonces, lo volvemos a intentar, una y otra vez, hasta que dejar de amarte sea más difícil que todo lo demás. Sarocha cerró los ojos, tocó una última nota, y en ese instante, entre el eco del piano y la respiración acompasada, ambas supieron que, aunque el camino seguiría lleno de sombras, no estaban solas, y que a veces, eso era suficiente para seguir andando. Capítulo 55. Un lugar en la mesa. El sol del mediodía se filtraba por las cortinas livianas del departamento, calentando el suelo de madera con una luz dorada. Sarocha caminaba descalza de un lado a otro del comedor, revisando por tercera vez que todo estuviera en orden. Los cubiertos alineados, las copas limpias, las servilletas dobladas con precisión. No era un almuerzo formal, pero la ansiedad en su pecho no se lo permitía ver así. Rebeca apareció detrás de ella, abrazándola por la cintura con una sonrisa tranquila. «Está perfecto», susurró. «No necesitas controlar cada detalle». Sarocha giró para mirarla. Su rostro, aunque sereno, revelaba los nervios que bullían por dentro. «Van a estar todos, Becky, tus padres, tu hermana, mi hijo. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo se supone que no me ponga tensa? Porque me tienes a mí, y porque hoy no se trata de juzgarnos. Se trata de celebrar que sigo cumpliendo años, y que, a pesar de todo, seguimos juntas». Sarocha sonrió. Esa sonrisa tímida que Rebeca había aprendido a amar. «Y si alguien dice algo, entonces, responderemos. Pero no desde la rabia, desde la verdad. Y tú solo sé tú, la mujer que amo, la que mi hermana empieza a admirar, la que, poco a poco, su hijo empieza a entender. Y quién sabe, quizás hasta mis padres logren verte de verdad hoy». Sarocha besó su frente, luego asintió. «Haré lo mejor que pueda». El reloj marcaba las 2, cuando los primeros en llegar fueron Irin y Non. Ella llevaba una caja con un lazo verde, él solo una bolsa de papel reciclado, y los ojos bajos. «Hermana cumpleañera», exclamó Irin, abrazándola con efusividad. «Espero que te guste lo que traje. Me costó decidirme entre un libro y una planta. ¿Y qué gané? Iba a traerte ambos, pero me atrasé y solo alcancé a envolver la planta». Rebeca rió, luego miró a Non, que se mantenía un poco atrás. «Hola, feliz cumpleaños», Rebeca, dijo él, extendiéndole la bolsa. «Es una tontería, pero me pareció algo que te gustaría». Ella lo abrió con cuidado. Un cuaderno artesanal, de tapas de cuero y papel grueso. En la primera página, una frase escrita a mano. «Lo vivido merece ser contado, aunque no se entienda aún». «Es hermoso», susurró, emocionada. «Gracias, Non». Él asintió, sin demasiadas palabras, pero con una expresión más serena que en meses anteriores. «¿Está mamá?», preguntó. «Sí, en la cocina». «¿Puedo saludarla?» «Claro». Non fue hacia allí, y Rebeca lo observó desaparecer por el pasillo con una mezcla de asombro y esperanza. «¿Crees que hable con ella?», preguntó Irin a su lado. «Eso parece. Ojalá». En la cocina, Sarocha estaba sirviendo pequeños platos de entrada cuando escuchó los pasos. Se giró y lo vio. «Non, su hijo». «Hola, mamá». «Non», dijo ella, dejando el cuchillo sobre la tabla. «¿Qué? Qué gusto verte aquí». Él no sonreía, pero sus ojos tenían menos peso. «Sé que este día es para Rebeca, pero también quería estar y saludarte». Ella asintió, conteniendo la emoción. «Gracias. El lugar huele bien», dijo él, mirando los platos. «¿Tú cocinaste?» «Sí, quise hacer algo especial. Quería que ella se sintiera amada». «Ella lo sabe», dijo él, y luego, tras un silencio breve, «por ti». «Lo sé». Los ojos de Sarocha se humedecieron. Iba a decir algo, pero entonces sonó el timbre. Raue y Richard entraron juntos, vestidos con sobria elegancia. El ambiente se tensó de inmediato. Sarocha se acercó, saludó con respeto, y Richard le estrechó la mano con frialdad. Raue apenas inclinó la cabeza. «Gracias por venir», dijo Rebeca. «Claro, hija», respondió Raue, aunque nos habría gustado otro contexto. La frase quedó suspendida en el aire como una sombra. Irin desvió la mirada. Non, de pie junto a una ventana, frunció el ceño. Rebeca respiró profundo. «Hoy no es día para recriminaciones», dijo. «Solo quiero compartir con ustedes». Se sentaron a la mesa. La comida comenzó entre silencios. Sarocha sirvió con delicadeza. Richard preguntó por la universidad de Rebeca. Irin comentó algo sobre un viaje próximo. Non se mantuvo callado, hasta que Raue, al ver un gesto íntimo entre Rebeca y Sarocha, una mano sobre la rodilla,
Una mirada larga no pudo contenerse. No sé cómo logras vivir con esta diferencia de edad, dijo de pronto, cortando el ambiente. Rebeca, tú podrías ser su hija. Sarocha se congeló. Rebeca apretó la mandíbula. Irene cerró los ojos, pero fue Non quien habló. Mamá no eligió a Rebeca por su edad, ni Rebeca eligió a mamá por buscar algo que le faltaba. Fue algo que les pasó, y yo fui el primero en odiarlo. Lo viví, me costó, pero si ahora las veo juntas, es porque hay amor, y nadie debería avergonzarse de amar de verdad. Todos lo miraron. Non, susurró Rebeca emocionada. Raue también lo miró. Estaba visiblemente sorprendida. ¿Tú la aceptas? Después de todo, acepto que no me toca decidir sobre lo que dos personas sienten. Y si mi madre sonríe después de años de no hacerlo, ¿quién soy yo para impedirlo? Sarocha bajó la vista. Una lágrima se deslizó silenciosa por su mejilla. Rebeca le tomó la mano bajo la mesa. Richard limpió su garganta. Raue guardó silencio. Después de eso, la tensión comenzó a disolverse. Irene cambió de tema con habilidad, hablando de una exposición. Rebeca abrió los regalos. Hubo risas tímidas, pequeñas, pero sinceras, y cuando el pastel llegó, todos cantaron, incluso Raue. Al final de la tarde, cuando el sol ya declinaba, y los platos estaban recogidos, Richard y Raue se despidieron con más cordialidad. No hubo abrazos, pero tampoco frialdad, solo un leve gesto de aceptación, una promesa no dicha de que quizás, con el tiempo, habría paz. Non se quedó hasta más tarde. Ayudó a lavar los platos a Sarocha, en silencio, como cuando vivían solos. Luego, antes de irse, se volvió hacia ella. Hoy te vi como siempre fuiste, mamá, y eso es bueno, es lo mejor. La abrazó, y ella lloró sin vergüenza. Esa noche, en el sofá, Sarocha y Rebeca se acurrucaron bajo una manta, agotadas, pero felices. ¿Crees que esto sea el principio de algo mejor?, preguntó Sarocha. Sí, dijo Rebeca, besando su hombro. Hoy, todos tuvimos un lugar en la mesa, y cuando eso pasa, el amor puede empezar a sanar lo imposible. Capítulo 56. El espacio que crece. La luz del atardecer se derramaba suavemente sobre los ventanales del departamento. El aroma del jazmín recién cortado se mezclaba con el del té caliente que burbujeaba en la cocina. La casa estaba tranquila, como si respirara al ritmo lento de sus habitantes. Sarocha se movía con naturalidad entre la encimera y la mesa, preparando una cena sencilla. Rebeca estaba sentada en el sofá, descalza, leyendo con las piernas dobladas, pero sus ojos se alzaban cada tanto para seguir los movimientos de Sarocha como si aún no pudiera creer que esa escena era real. ¿Quieres ayudarme o vas a seguir admirándome como si fuera una obra de arte?, preguntó Sarocha sin mirar, con una sonrisa escondida en la voz. Y si te dijera que estás más rica que la pasta que estás cocinando, te diría que estoy acostumbrada a tus halagos baratos. ¿Baratos? Mis halagos deberían cotizarse en bolsa. Rieron, y la risa fue limpia, fresca, sin peso. Rebeca se levantó, se acercó por detrás, y abrazó a Sarocha por la cintura. Hoy me desperté feliz, así, sin más, y es culpa tuya. Mi culpa, sí, tú, esta casa, esta calma. Incluso el hecho de que ya no necesito esconderme de nadie para mirarte como te estoy mirando ahora. Sarocha se volvió, la tomó del rostro con suavidad, y la besó con lentitud. Yo también estoy empezando a creer que sobrevivimos a la tormenta. ¿Crees que todo esto será estable algún día? Creo que ya lo es. Solo que aún no sabemos cómo vivirlo sin miedo. Yo no tengo miedo, dijo Rebeca. O mejor dicho, lo tengo, pero ya no me gobierna. Ni siquiera por Non. Justo iba a decirte que deberías llamarlo. Sarocha bajó la vista. Lo pensé, pero no quiero presionarlo. No lo harás. Solo, hazle saber que estás ahí. Sarocha asintió. Tomó el celular, dudó un segundo y luego escribió. ¿Comiste hoy? Estoy cocinando demasiado para mí sola. Te dejo tupper si pasas por casa. Lo envió. Luego volvió a mirar a Rebeca, que le sonreía con orgullo silencioso. Eres más valiente de lo que crees, Sarocha. No, amor, soy valiente desde que tú llegaste. Esa misma noche, poco después de la cena, sonó el timbre. Ambas se miraron. Sarocha fue a abrir. Era su hijo, con jeans y una mochila al hombro. Se veía cansado, pero menos tenso que otras veces. No pensé que vendrías, dijo Sarocha. No tenía nada en la nevera, y me acordé que tus fideos son mejores que cualquier delivery. Ella rió, bajito, y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Rebeca salió a comprar postre, dijo ella. No hay preguntas incómodas por ahora. Y hay helado, de vainilla. Non se dejó caer en el sofá. Sarocha lo miró desde la cocina y luego le dejó un bowl. No hablaron de lo pasado.
no hablaron del dolor, solo del helado, de una serie nueva, de un libro que él estaba leyendo, pero para ambos, fue suficiente. Después, al despedirse, Non dijo, «Gracias por el mensaje, siempre voy a estar», respondió ella, y él, sin mirarla del todo, la abrazó. Breve, pero fue el primer abrazo desde aquel día en que todo se rompió. Días después, Rebecca recibió un mensaje de su madre. «Nos gustaría invitarlas a cenar, solo tú e Irene. Papá y yo queremos hablar, sin juzgar». El mensaje tenía la formalidad incómoda de quien aún no sabe cómo transitar la ternura, pero también un dejo de intención genuina. «¿Te duele que no hayan invitado a Sarocha?», preguntó Irene al saberlo. «Un poco, pero entiendo que no todos avanzan al mismo ritmo». «¿Vas a ir?». «Sí, quiero que vean que sigo siendo yo, y que mi amor por ella no me ha robado nada, solo me ha dado más de mí». La cena fue en la casa familiar. Todo parecía igual, pero Rebecca notó cómo el silencio se llenaba de algo nuevo. Cautela, sí, pero también una cierta disposición. Se sentaron en la mesa del jardín, bajo luces cálidas. Richard sirvió vino. Raue trajo una lasaña casera. «Parece que quieren impresionarnos», bromeó Irene. «Solo queremos hablar», respondió Raue, con una sonrisa que parecía sincera. La comida avanzó con comentarios triviales, pero al servir el postre, Richard dejó la cuchara a un lado. «Rebecca, hija, tu madre y yo hemos hablado mucho desde tu cumpleaños». Rebecca dejó la copa sobre la mesa. «Sabemos que fuimos duros», continuó Raue, «y no vamos a fingir que de pronto comprendemos todo, pero sí entendemos una cosa. No queremos perderte». «¿Y qué significa eso para ustedes?». «Que vamos a respetar tu elección», dijo Richard, «incluso si nos cuesta, incluso si nos duele, porque es tu vida, y si ella te hace feliz, entonces no vamos a impedirlo». Raue bajó la mirada. «Solo, prométenos que si alguna vez te hace daño, nos lo dirás». «Claro, pero también prométanme ustedes que si un día la conocen sin prejuicios, quizás puedan verla como yo la veo». «Es una promesa difícil», admitió Raue, «pero sí lo intentaremos». Irene, desde el otro lado de la mesa, alzó su copa. «Entonces brindemos, por el respeto, y por los caminos nuevos». Brindaron, y en ese gesto, pequeño, con vino y miradas entrecortadas, Rebecca sintió que el pasado se aflojaba. Esa noche, en su departamento, Rebecca le contó todo a Sarocha, mientras compartían la cama. «¿Y qué dijeron exactamente?», preguntó ella, abrazándola desde atrás. «Que no quieren perderme, que lo van a intentar». Sarocha no respondió, solo besó su cuello, y en ese beso, Rebecca sintió que algo en la historia de ambas comenzaba a cerrar, heridas que ya no sangraban. No todo estaba sanado, pero ya no dolía como antes, y eso también era amor. Capítulo 57. Lo que no se dice. Era viernes, y el aire de Bangkok vibraba con la energía ligera de los días que anticipan algo más. Rebecca se encontraba sentada frente a su laptop, terminando algunos pendientes, mientras en su teléfono los mensajes no paraban de llegar. «Vamos, Becky, tienes que venir», decía uno de Irene. «Hay DJ invitado esta noche. Música retro, tragos 2x1», mandó Mai, una amiga de la universidad. Rebecca sonrió mientras respondía con emojis y promesas a medias. Cuando cerró la laptop y se giró, vio a Sarocha acomodando los cojines del sofá, con el cabello recogido en un moño desordenado y una camiseta que aún olía a café y hogar. «¿Tienes planes para esta noche?», preguntó Sarocha sin levantar la vista. «Irene y los chicos quieren salir a bailar. Dijeron que va a estar bueno. ¿Y vas a ir? Solo si tú me acompañas». Sarocha se detuvo. «¿Yo? ¿A una discoteca llena de veinteañeros ebrios que se gritan sobre la música?». «Sí», dijo Rebecca con una sonrisa traviesa. «Contigo todo eso se volvería mágico». Sarocha se rió, pero negó con la cabeza. «Creo que me quedaré. Ya sabes que no soy buena con multitudes, ni con la música tan fuerte que uno tiene que hablar a gritos. Pero podrías intentarlo, una noche. ¿Podrías bailar conmigo?». Sarocha se acercó y le acarició el rostro. «Prefiero bailar contigo aquí, cuando nadie nos mira, cuando puedo tenerte toda para mí. No quiero ser la mujer que te hace cambiar tu forma de disfrutar la vida. No eres eso. Entonces sal, Becky, disfruta con tus amigos. Baila hasta que te duelan los pies. Yo estaré aquí, cuando vuelvas». Rebecca dudó. La idea de dejarla sola no le gustaba, pero también sentía el deseo legítimo de estar con sus amigos, de ser joven, de reír alto y mover el cuerpo, sin pensar en nada. «¿Estás segura?». «Sí, solo prométeme que volverás esta noche. Quiero dormir contigo. Siempre vuelvo a ti». Sarocha la besó. Un beso breve, suave, pero en su interior, algo se tensó. La noche cayó como un telón de terciopelo. Rebecca se fue entre risas y promesas,
con un vestido corto y los labios pintados de rojo. Sarocha la despidió en la puerta, sonriendo, pero apenas cerró la puerta tras ella, el silencio se instaló como un huésped incómodo. Apagó las luces, dejó encendida solo la del rincón de lectura. Se sirvió una copa de vino, pero la dejó a medio tomar. La televisión sonaba de fondo, pero su atención no estaba allí, estaba en Rebecca, en su risa fresca, en su cuerpo liviano cuando bailaba, en la vitalidad que la rodeaba como un campo magnético, y de pronto, la pregunta que había esquivado durante semanas volvió a su mente con fuerza. ¿Podré seguir su ritmo? ¿Y si un día se cansa de mi calma? ¿Y si la juventud que la habita exige cosas que ya no sé dar? Se levantó, caminó por el departamento, miró los retratos en la pared. Ella y Non, en distintas etapas. Ella y Nam, ninguno con Rebecca. Aún no se animaba a enmarcar esa parte de su historia. Se sentó en la cama, miró el reloj, 1:14 a.m. No sabía si Rebecca estaba bebiendo o riendo en alguna terraza, o si ya venía en camino. No quería enviarle un mensaje, no quería parecer insegura, pero la inseguridad estaba ahí, pegada a su piel como sudor frío. Se acostó sin cambiarse, y cuando escuchó la llave en la puerta, cerró los ojos y fingió dormir. Rebecca entró en silencio, se quitó los zapatos, se lavó el rostro en el baño, se perfumó con discreción, como si todavía quisiera gustarle. Incluso dormida, se acercó a la cama con pasos lentos, y se detuvo al ver a Sarocha. Dormía de lado, dándole la espalda, respiración suave, una mano sobre la almohada vacía. Rebecca no dijo nada, solo se metió bajo las sábanas, la abrazó por la cintura y apoyó la frente en su espalda. La sintió tibia, y aunque no lo sabía, también la sintió tensa. A la mañana siguiente, el aroma a pan tostado y café recién hecho invadía el departamento. Rebecca vestía una camiseta larga, con el cabello aún húmedo de la ducha. Sarocha estaba en la cocina, preparando huevos revueltos con una expresión neutra. «Buenos días», Chef saludó Rebecca con una sonrisa tímida. «Buenos días», respondió Sarocha sin girarse. «¿Dormiste bien?» «Sí, ¿y tú?» «Como un tronco». Silencio. Rebecca se sentó a la mesa. «Anoche fue divertido, aunque todo me hizo pensar en ti». «¿En qué sentido?» «En que quería que vieras cómo bailo con mis amigos, cómo canto mal en los karaokes». Sarocha sirvió el desayuno. Se sentó frente a ella. «Sé cómo eres. No necesito verlo todo, pero quiero que seas parte, aunque no bailes, aunque solo estés en la barra, con una copa, mirándome». Sarocha sonrió, pero su sonrisa no tocó sus ojos. «No quiero ser un estorbo». «No lo eres. A veces siento que sí, que eres luz y yo soy sombra. Eso no es justo». «Quizá no, pero lo siento, y si no lo digo me ahoga». Rebecca tomó su mano. «No tienes que parecerte a mí, solo tienes que seguir siendo tú, esa mujer que me calma, que me mira como si mi caos tuviera sentido». Sarocha no respondió, y aunque el desayuno continuó con frases cotidianas y pequeñas sonrisas, las palabras no dichas quedaron flotando, porque el amor no siempre basta para apaciguar las diferencias, pero a veces, nombrarlas, es el primer paso para no dejar que crezcan como muros. Capítulo 58. Entre dos mundos. El domingo amaneció con una tibieza amable en Bangkok. En el departamento de Sarocha, el silencio no era tenso, pero tampoco alegre. Era un silencio denso, de esos que se acomodan en las esquinas de la casa sin intención de molestar, pero que no desaparecen. Rebecca lo notaba. Desde que había regresado de la salida con sus amigos, algo en Sarocha se había retraído. No eran peleas, ni reproches, era otra cosa, una especie de frontera invisible que se había levantado entre ambas, y a Rebecca eso le dolía más que cualquier discusión. Esa mañana la encontró despierta antes de Sarocha. Se quedó mirándola mientras dormía, el rostro relajado, la curva sutil de los labios, el cuello que conocía tan bien. Sintió ternura y un leve peso de responsabilidad. Era injusto desear compartir con ella todos los aspectos de su vida. Era egoísta. Se levantó en puntas de pie, preparó café, y se sentó en la mesa del balcón con su cuaderno. No escribía poesía desde hacía meses, pero las palabras le brotaron con facilidad. «Te quiero en mi ruido sin hacerte gritar. Te quiero en mis fiestas sin forzarte a bailar. Te quiero en mis días de luces y sol, como también en tus noches que huelen a té». Cerró el cuaderno, respiró hondo. Ese mismo día, cuando Sarocha despertó y compartieron el desayuno,
Rebeca habló con cuidado. He estado pensando. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Sarocha, tomando un sorbo de té. Ni una ni otra, solo real. Anoche, mientras bailaba con mis amigos, pensé en ti, en cómo sería encontrarte en ese tipo de espacios, sin que tú sientas que estás renunciando a lo que eres. Sarocha la miró. No quiero que sientas que te corto las alas, y yo no quiero que sientas que te arrastro a un mundo que no te interesa. Entonces, ¿qué propones? Una cena, tranquila, en un restaurante lindo, con Irene, Mai, Ton y Kit, solo los cercanos. No hay música fuerte, ni pista de baile, solo comida rica y conversación. ¿Qué opinas? Sarocha dudó. ¿Tú quieres que vaya? Quiero que tú quieras venir, y si no, no pasa nada. Pero creo que podrías conocer mi mundo sin que te duela. Y ellos podrían conocerte como yo te conozco. Sarocha respiró hondo. Luego asintió. De acuerdo, iré. El restaurante elegido era un pequeño bistró japonés, con luces cálidas, música instrumental y mesas amplias. Rebeca había llegado antes, con Irene. Las dos se aseguraron de que todo estuviera cómodo. ¿Crees que venga nerviosa?, preguntó Irene, mientras acomodaba una silla. Sarocha es la serenidad en persona, pero yo la conozco. Cuando se calla demasiado, es que está pensando demasiado. Te das cuenta de lo mucho que la amas. Me doy cuenta todos los días, y me asusta lo difícil que puede ser a veces amar sin desear cambiar al otro. Eso es crecer, hermana. Amar sin corregir, solo acompañar. Rebeca le sonrió, agradecida. Sarocha llegó poco después, vestida con sobriedad, pero con una elegancia que desentonaba para bien en el entorno. Un vestido de lino oscuro, cabello recogido y un brillo sutil en los ojos. Mai fue la primera en saludarla. Al fin, tiene rostro la mujer que volvió loca a Rebeca. Espero que no, literalmente, respondió Sarocha, con una sonrisa que alivió de inmediato la tensión. Ton y Kit la saludaron con naturalidad. Irene se ocupó de mantener la conversación fluida, y Rebeca, sentada a su lado, le ofrecía una sonrisa cómplice cada vez que Sarocha desviaba la mirada como buscando aire. La cena avanzó con comentarios triviales al inicio. Luego fueron entrando en temas más personales. Cine, libros, diferencias generacionales. ¿Y tú, Sarocha?, preguntó Kit. ¿Te molesta la diferencia de edad? No me molesta, dijo ella, bebiendo un sorbo de sake. Me desconcierta a veces, pero no por ustedes, por mí. A veces me descubro juzgándome por querer estar donde tal vez, según otros, no debería. Y en el amor también, se atrevió a preguntar Mai. Sarocha miró a Rebeca. En el amor no juzgo, solo siento, aunque sentirme de miedo. Un silencio se extendió como una brisa suave. Luego Mai sonrió. ¿Puedo decir algo? Claro, dijo Irene. Nunca había visto a Rebeca tan centrada como desde que está contigo. Y no hablo de madura o cambiada, hablo de conectada, entera. Eres buena para ella. Sarocha parpadeó, sorprendida. Gracias, eso significa más de lo que crees. Después de la cena, cuando salieron a la vereda, los amigos se fueron despidiendo entre abrazos y risas. Rebeca y Sarocha caminaron juntas por la vereda. ¿Cómo te sentiste?, preguntó Rebeca. Como una extraña al principio, luego como parte de algo. Eso es bueno, es hermoso, y aterrador. ¿Por qué? Porque implica seguir apostando, y yo no quiero decepcionarte. Rebeca la tomó de la mano. No me decepcionas cuando no bailas. Me decepcionarías si dejas de confiar en que podemos compartir, aunque lo hagamos de formas distintas. Y tú, ¿te sientes acompañada por mí? Más que nunca, esta noche. Me sentí orgullosa. De ti, de nosotras. Sarocha se detuvo en seco. La abrazó en plena calle, como nunca antes, y con los labios cerca de su oído, susurró. Te elijo, aunque a veces me asuste, aunque dude, aunque sienta que no encajo. Te elijo. Rebeca cerró los ojos, y en ese instante, entre taxis que pasaban y faroles encendidos, supo que el amor maduro no era una trampa de renuncia, sino un lenguaje nuevo que ambas estaban aprendiendo a hablar, juntas. Capítulo 59. Lo que le confiesas solo a una amiga. Sarocha abrió la puerta del pequeño bar en una calle tranquila de Bangkok con algo de indecisión. El lugar tenía luz tenue, mesas de madera y una barra donde servían vinos naturales y cócteles de autor. No era el tipo de lugar que solía frecuentar, pero Nam lo había sugerido, y, después de varios mensajes insistentes, no había podido decirle que no. Nam ya estaba ahí, sentada en una esquina, con una copa en la mano, y su eterna energía lista para desbordarse. Al fin, señora Chankima, dijo levantando la copa. ¿Te costó salir de la cueva? Sarocha sonrió y se sentó frente a ella. Un poco, no lo voy a negar. Últimamente prefiero los lugares donde no hay gente,
ni ruido ni complicaciones. Nam la miró con esa mezcla de ternura y picardía que solo ella podía sostener. Y eso tiene que ver con Rebeca. Sarocha bajó la mirada, tomó la carta, aunque no la leyó realmente. ¿Qué quieres beber?, preguntó Nam. Saque si tienen. Nam hizo el pedido por las dos. Luego se quedó en silencio, dándole espacio a su amiga. Sabía que cuando Sarocha se encerraba en palabras cortas, era porque por dentro estaba pensando demasiado. ¿Sabes que Rebeca me invitó a una cena con sus amigos?, empezó Sarocha al fin. Sí, cuéntame. Me alegra que hayas ido. ¿Cómo fue? Bien, mejor de lo que esperaba. Me trataron con respeto, incluso cariño. No sentí que me miraran como si fuera algo extraño. ¿Y eso te sorprendió? Sí, y no debería, ¿verdad? Nam se inclinó hacia adelante, con la expresión más seria que Sarocha le había visto en semanas. Sarocha, ¿qué está pasando? Nada, respondió, pero luego lo repensó. O todo. El camarero trajo las bebidas. Sarocha bebió de inmediato un sorbo, como si necesitara valor. Amo a Rebeca, Nam, lo sabes, pero también me siento en otro planeta a veces. Me pesa la diferencia de edad, me pesa no poder acompañarla en ciertas cosas, no porque no quiera, sino porque no me nacen. No disfruto los mismos lugares, no comparto las mismas euforias, y no sé si eso es justo para ella. ¿Ella te ha dicho que no es feliz contigo? No, todo lo contrario. Rebeca me dice que está donde quiere estar, que no necesita que sea como ella, pero eso también me hace sentir culpable. Nam la miró fijamente. ¿Te has preguntado si en el fondo lo que más te duele no es la diferencia de edad, sino la idea que tú misma tienes de lo que debería ser para estar a su altura? Sarocha frunció el ceño, sorprendida. ¿A qué te refieres? A que quizás no es ella quien está cuestionando la relación. Eres tú la que se impone exigencias, la que piensa que amar a alguien más joven implica adaptarse a una versión rejuvenecida de ti misma. Y eso no es amor, Sarocha, eso es un castigo. No quiero que el día de mañana me mire y piense que desperdició sus 20 con una mujer que solo le ofrecía estabilidad. ¿Y si la estabilidad es justo lo que ella quiere?, preguntó Nam. ¿Y si la calma, el cuidado, la forma en que la haces sentir segura, es el tipo de amor que nunca había conocido? Yo no quiero ser su refugio, quiero ser su vida. ¿Y quién dijo que un refugio no puede ser la vida misma? Sarocha la miró, mordiéndose el labio inferior. A veces, cuando la veo reír con sus amigos, bailando, vibrando, siento que soy una pausa, que soy el silencio después de la música, y me da miedo, porque no quiero que un día prefiera volver al ruido. Nam sonrió con ternura, extendió la mano y la colocó sobre la de Sarocha. No hay forma de amar sin miedo, pero sí hay formas de amar sin sacrificarse. Tú no tienes que ser como Rebeca para amarla, solo tienes que ser tú, con tus libros, tus plantas, tus silencios, tu forma de tocarla como si su cuerpo fuera un poema. Eso también es juventud, eso también es fuego. Sarocha no dijo nada, solo apretó los ojos con fuerza, como si contuviera algo más grande que palabras. Nam se inclinó y le susurró. La verdadera traición sería dejar de ser tú, porque entonces sí la estarías engañando. Después de la charla, caminaron juntas un rato por la ciudad. Nam hablaba de trivialidades, un nuevo vecino guapo, un alumno rebelde, una tía que la volvía loca, pero Sarocha apenas la escuchaba, estaba procesando. Ya en casa, se recostó en el sofá sin encender las luces. Rebeca llegaría en un par de horas, salía de una reunión con Irin y luego irían juntas al cine, pero ella no se sentía lista para socializar. Miró su teléfono. Un mensaje de Rebeca. Te amo más que ayer, y eso que ayer fue un montón. Sarocha cerró los ojos. No era una joven de 20 años, no tenía la energía para bailar toda la noche, pero sí tenía algo que Rebeca había elegido, una y otra vez: su piel, su voz, su contención, su ternura paciente. No era el ruido, era el silencio que Rebeca quería habitar, y quizá, solo quizá, eso también era suficiente. Cuando Rebeca llegó, Sarocha la abrazó desde la puerta sin decir una palabra, y Rebeca, sin preguntar, supo que algo había cambiado. No era la eliminación de las dudas, era la decisión de quedarse, incluso con ellas. Capítulo 60. Una casa para dos. La relación entre Sarocha y Non había atravesado sus noches más frías, pero como toda herida bien tratada, comenzaba a sanar. Desde hacía un par de meses, Non había tomado la decisión de seguir viviendo con su padre, Eng. No como un castigo hacia su madre, ni como una huida. Era un gesto de sanación mutua. Necesitaban espacio, aire, un respiro de todo lo que había dolido. Y sin embargo, el vínculo entre madre e hijo no solo se sostenía,
sino que empezaba a fortalecerse de nuevo. Las conversaciones, primero esporádicas y tensas, se habían vuelto más naturales. A veces almorzaban juntos en algún café discreto del centro. Otras, él pasaba por su antiguo departamento para cenar. Eran encuentros cargados de silencios cuidados, pero también de complicidades que habían empezado a emerger otra vez, pequeñas y tibias como la luz del amanecer. Una tarde de sábado, mientras caminaban por el parque Lumpini con 2 tés helados en mano, Sarocha se detuvo frente a un estanque. El reflejo del cielo sobre el agua la hizo respirar hondo. Sabía que no podía seguir postergándolo. Estoy pensando en pedirle a Rebeca que se mude conmigo, dijo de golpe, sin rodeos. No respondió de inmediato. Caminó unos pasos más, pateando suavemente una piedra con el pie. Luego se giró hacia ella. ¿Tú quieres eso? Sí, con todo lo que soy. Entonces deberías hacerlo. Sarocha sonrió, pero no con alivio. Era una sonrisa cargada de duda, de ternura y de miedo. No quiero avanzar si eso significa abrir una herida en ti. No quiero que sientas que te estoy desplazando, ni que te estoy olvidando. Non suspiró. Es raro todavía, no te voy a mentir. A veces todavía me cuesta aceptar cómo empezó todo, pero estoy tratando, y creo que ya no me duele como antes. Ahora solo me importa que tú estés bien. Sarocha lo miró con el corazón temblando. Hacía mucho que no lo veía tan sereno. Rebeca te quiere, mamá. Lo sé, no es una aventura. No es algo que va a desaparecer, y tú no te había visto tan feliz en años, no desde que papá vivía con nosotros. Sarocha no pudo evitarlo. Se le humedecieron los ojos. Abrazó a Non con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, él no se tensó. Se dejó abrazar. Cerró los ojos y apoyó la barbilla en el hombro de su madre. Ese momento lo cambió todo. Esa noche, cuando volvió a casa, Sarocha se dedicó a preparar todo con el mismo cuidado con el que tejía el amor. Lento, profundo, casi ritual. Eligió una botella de vino blanco que había guardado para una ocasión especial. Cocinó curry suave con vegetales frescos, pan naan casero. Encendió velas, puso música baja. Cada gesto era una manera de decir te elijo. Rebeca llegó con el cabello aún húmedo por la ducha, oliendo a lavanda y brisa. Llevaba una sonrisa tranquila, de esas que iluminaban toda la habitación sin esfuerzo. ¿Qué celebramos?, preguntó, mientras servía el vino. Una pregunta, dijo Sarocha, una posibilidad. Durante la cena, hablaron de cosas triviales. De Irene y sus proyectos, de una nueva novela que Rebeca estaba leyendo, de una compañera que le había hecho reír esa semana. Todo parecía flotar en un ritmo suave, como si la noche se negara a ser invadida por lo urgente. Pero cuando llegó el postre, un helado de maracuyá con coco que Rebeca amaba, Sarocha se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. Rebeca, atónita, dejó la cuchara suspendida en el aire. No tengo anillo, ni me interesa tener uno, dijo Sarocha con voz clara. Solo quiero hacerte una propuesta simple. Quiero que vivamos juntas, que llenes esta casa con tus libros, tus risas, tus notas dejadas en el refrigerador, que mis días empiecen contigo y mis noches terminen entre tus brazos. No por una semana, no por un rato, para empezar algo que dure. Rebeca la miró sin parpadear. Le temblaba el labio inferior. Luego se tapó la boca con una mano y rompió en una risa que era mitad sollozo, mitad alivio. Esto es en serio. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Sí, dijo ella, bajito. Claro que sí. Se abrazaron entre lágrimas suaves, entre promesas que no necesitaron palabras. La cena quedó a medio terminar. Esa noche no durmieron. El dormitorio fue un santuario donde la piel habló más que cualquier poema. Se desnudaron como quien se entrega a la verdad, sin apuro, sin temor. Cada beso era una forma de afirmar el presente. Cada caricia, un compromiso tácito. Sarocha recorrió el cuerpo de Rebeca como si lo recordara por primera vez. Las clavículas, la espalda tibia, la cadera suave. Se amaron con una lentitud reverente, con una pasión madura, sin prisa y sin final. Los gemidos se mezclaron con risas nerviosas. El deseo fue profundo, cálido, sin culpa. Y cuando, exhaustas, se abrazaron envueltas en las sábanas blancas, Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha y murmuró: «Gracias por invitarme a tu mundo». Sarocha le besó la frente y le respondió en voz baja: «Gracias por hacerme querer quedarme en él». Al amanecer, Rebeca se despertó antes. Caminó descalza por el departamento. Miró la estantería con los libros ordenados de Sarocha, la planta junto a la ventana, la taza de té medio vacía de la noche anterior. Sabía que ese lugar, que hasta hacía poco había sido solo la casa de otra persona,
Ahora también sería su casa, su refugio, su comienzo. Volvió a la habitación. Sarocha dormía profundamente, con una de sus manos extendidas sobre la cama vacía. Rebeca se metió de nuevo bajo las sábanas y la abrazó por la espalda. «Buenos días», murmuró. Sarocha se giró apenas y sonrió con los ojos cerrados. «Ahora sí son buenos». Epílogo: la casa que construimos. 5 años después, era una mañana lenta, de esas en las que el mundo parece respetar el ritmo de quien ya no tiene nada que probar. La luz entraba a través de las cortinas del departamento, rebotando en los tonos cálidos de la madera, la estantería llena de libros, las plantas que Rebeca cuidaba con esmero, y que Sarocha fingía no hablarle a escondidas. La cafetera borboteaba en la cocina. Afuera, la ciudad vibraba con el pulso habitual de Bangkok, pero dentro del hogar, todo era paz. Rebeca estaba sentada en el sillón, con una manta sobre las piernas y una mano descansando sobre su vientre. «Se mueve», dijo con una sonrisa. «Está bailando». Sarocha se acercó desde la cocina con una taza de té en cada mano. Se arrodilló frente a ella y apoyó suavemente el oído en su vientre, como si escuchara una sinfonía secreta. «Quizás tenga tu ritmo, tu energía, tu forma de reírte con el cuerpo entero», susurró. «O quizás tenga tu calma, tu mirada que ve más allá, tu paciencia para no rendirse». Sarocha sonrió. Las manos de ambas se encontraron sobre la piel tibia. «¿Estás feliz?», preguntó Rebeca, mirándola con ternura. «No sé si esa palabra alcanza». Ambas guardaron silencio un instante, y como en todo final, apareció un recuerdo. 3 años atrás, la ceremonia fue íntima, apenas 20 personas, en una playa tranquila de Koh Lanta, con el mar como testigo y una brisa cómplice que parecía acariciar a cada invitado. Rebeca vestía de blanco marfil, con una tela ligera que bailaba con el viento. Sarocha, en lino azul oscuro, tenía los ojos brillantes y la voz firme, aunque le temblaban las manos al sostener las suyas. «No prometo que seré perfecta», dijo Rebeca, «pero sí prometo que estaré, que elegiré quedarme, incluso cuando dude, que voy a reír contigo, llorar contigo, y escribir cada día como si fuera el primero». Sarocha, con voz quebrada y sonrisa segura, le respondió: «Prometo cuidarte cuando no sepas cómo hacerlo tú. Prometo dejarte volar, aunque me duela el miedo. Prometo mirarte cada mañana como si te viera por primera vez». Non estaba ahí, no en la ceremonia, pero sí en la cena de esa noche, cuando se acercó a abrazar a su madre en silencio, y Rebeca le dio la mano como una promesa muda de respeto. Había sido un proceso largo, pero el amor no forzaba los tiempos, solo los acompañaba. Esa noche hubo música, besos alados por el mar, abrazos apretados, una carta de Irene leída en voz alta, y una botella de vino que se terminó enseguida porque alguien, probablemente Nan, la volcó en la arena bailando. El matrimonio no fue el final, fue apenas una estación más. De vuelta en el presente, Rebeca dejó la cabeza caer sobre el hombro de Sarocha. «¿Crees que será niña? Creo que será lo que tenga que ser. Pero si se parece a ti, será un caos encantador. Y si se parece a ti, será mi paz», dijo Rebeca. En la mesa, descansaban 2 anillos. No porque se los quitaran, sino porque cada mañana, al ducharse, los dejaban ahí, juntos, antes de empezar el día, y cada noche, los volvían a poner. Sarocha besó la frente de Rebeca y se sentó junto a ella. Apoyó su mano sobre el vientre, como si protegiera algo sagrado. «¿Recuerdas cuando tenías miedo de que esto no funcionara?». «Claro que sí», respondió Rebeca, «pero también recuerdo la noche en que dejé de tenerlo». «¿Cuál?». «La primera vez que amanecí en tu casa, y sentí que era mía también». Sarocha cerró los ojos. No dijo nada. No hacía falta. Aferradas la una a la otra, mientras la ciudad se desperezaba afuera y el futuro se movía dentro del cuerpo de Rebeca, supieron que ese instante no era una casualidad ni un milagro. Era fruto de la lucha, del amor, de la decisión de quedarse, de perdonar, de construir una casa, una familia, una vida. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.